Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 26ª parte. Nueva explicación del órgano interno o Antahkarana. La eterna e infinita conciencia está libre de modificaciones, pero cuando brota en ella la noción yo soy, ese pensamiento se conoce como el Jiva, que es el que vive en el cuerpo y lo mueve. Cuando brota esa idea de yo, también llamada Ahambhavana, se conoce como sentimiento del ego o Ahankara. Cuando aparecen el resto de los pensamientos, Manana, se conoce como mente o manas. Cuando hay una percepción discriminada o bodha de esos pensamientos, se conoce como buddhi o inteligencia discriminante. Cuando todo esto es visto, drish, por el alma individual, se conoce como sentidos o indriya. Cuando prevalece la idea de cuerpo, la conciencia parece ser un cuerpo, y cuando prevalece la noción de objeto, aparece como la diversidad objetiva. Por la persistencia de estas nociones, el cuerpo sutil se condensa en una sustancia material. Entonces, la propia conciencia piensa que es un cuerpo, o un árbol, o cualquier otra cosa. Así surge y se desvanece este autoengaño una vez tras otra, hasta que alcanza un nacimiento puro y despierta espiritualmente a la verdad. Después, por su devoción a la verdad, alcanza el autoconocimiento. Sobre la percepción. Ahora te explicaré cómo percibe los objetos. Te he dicho que a causa de la noción del yo, la conciencia reside en el cuerpo como jiva. Cuando los sentidos entran en contacto con los objetos sensibles, se produce un deseo de conocerlos o hacerse uno con ellos, y el objeto se refleja en el interior de la propia conciencia, y el jiva percibe esa reflexión interior, aunque cree
que es un fenómeno externo. Lo único que conoce el Jiva es esta reflexión, lo que significa que solo se conoce a sí mismo. Este contacto es la causa de la percepción de los objetos sensibles, que solo se produce de esta forma en la mente del ignorante y no en la del sabio liberado, puesto que el Jiva y el resto de elementos que participan en esta percepción son inertes e inconscientes. La reflexión vista de este modo solo es una ilusión óptica y un error intelectual. En todo momento, el ser es todo en todo. Del mismo modo que el cuerpo cósmico o primer Puriastaka brota en la conciencia infinita como una idea, el resto de los cuerpos sutiles o Puriastakas brotan de la misma forma. Todo lo que el Jiva concibe mientras está en la matriz, lo ve luego como existente. Al mismo tiempo que los elementos cósmicos se despliegan en el macrocosmos, en el microcosmos se desarrollan los sentidos que permiten percibir esos elementos. Por supuesto, ni unos ni otros son creados, de hecho. Estas expresiones y descripciones se emplean solamente para facilitar la instrucción al ignorante y se desvanecen por medio de la investigación que ellas mismas suscitan. Cuando observas esta ignorancia con suma atención, no ves nada. La percepción se desvanece por completo. Lo irreal recupera entonces su irrealidad. Solo estamos hablando del agua de un espejismo, que al ser irreal nunca es agua en sentido estricto. A la luz de la verdad se revela la realidad de todas las cosas y la percepción ilusoria se desvanece. El ser es real, pero el Jiva, Puriastaka y todo lo demás es irreal, y la investigación sobre su naturaleza es, sin duda, la investigación de su irrealidad. Aunque para instruir al buscador de la verdad en la naturaleza verdadera de la irrealidad, tengamos que usar palabras como Jiva, etc. Esta infinita conciencia, que parece haber asumido la naturaleza del Jiva y haber olvidado su verdadera naturaleza, experiencia todo lo que piensa como un ser real. Como un niño ve un fantasma nocturno como si fuera real. El Jiva concibe los 5 elementos como existentes. No son más que ideas del Jiva, pero éste las ve como si estuvieran presentes y así las experiencia. Como el vacío es inherente al espacio, el conocimiento es inherente a la conciencia. Pero en este caso, la conciencia cree que el conocimiento es su propio objeto. Los diversos objetos limitados por el tiempo y el espacio no son otra cosa que la división ideal de la conciencia producida por su división interior en conciencia y conocimiento, sujeto y objeto. Tal división no existe en el ser, que trasciende el espacio y el tiempo. La conciencia infinita concibe las diversas criaturas por un conocimiento inherente a ella misma. Es su poder que nadie puede cambiar. El espacio inerte es incapaz de reflejarse en sí mismo. Pero Brahman
se refleja en sí mismo a causa de su naturaleza de conciencia infinita y se concibe a sí mismo como dualidad, aunque realmente es uno y sin forma. Todo lo que la conciencia piensa lo ve como existente. Sus ideas y conceptos nunca quedan estériles. En una pulsera de oro hay dos cosas: la realidad, que es el oro, y la apariencia, que es la forma de pulsera. Igualmente, en el ser hay dos cosas: la conciencia y la noción de una sustancia material u objeto. Como la conciencia está en todas partes, siempre está presente en la mente en la que surge cualquier idea de objeto. Uno que duerme sueña con un pueblo que aparece en su mente y en el que vive durante cierto tiempo. Un poco después, sueña con que ha cambiado de situación y ya no vive allí. Del mismo modo, el jiva va de un cuerpo a otro, pues el cuerpo solo es una reflexión o idea concebida por él mismo. Lo único que muere es el cuerpo irreal, que nace aparentemente en otro cuerpo. Lo mismo que en un sueño uno experiencia cosas que ha visto y otras que no ha visto aún, el jiva experiencia el mundo y puede ver lo que sucederá en el futuro. Como un error de ayer puede ser rectificado por el propio esfuerzo y convertido en una buena acción de hoy, las costumbres del pasado pueden ser superadas con un esfuerzo adecuado y correcto. Sin embargo, la noción de individualidad, lo mismo que la existencia y funcionamiento de los órganos sensibles y demás partes del cuerpo, no pueden superarse hasta que no alcancemos la liberación. Hasta ese momento, unas veces están latentes y otras patentes. La idea alimentada por la conciencia aparece como cuerpo. Posee el correspondiente cuerpo sutil, ativágica o puriastaka, compuesto de mente, intelecto, sentimiento del ego y los 5 elementos. El ser es sin forma, pero el puriastaka deambula por esta creación a través de cuerpos conscientes e inertes, hasta que se purifica por completo y alcanza la liberación. El cuerpo sutil existe todo el tiempo, en el sueño onírico y en el sueño profundo, y existe también en los objetos inanimados, como si se hallara en un sueño profundo. Todo esto es experienciado por el cuerpo en los 3 estados mentales. Su estado de sueño profundo es inerte e inconsciente, como cuando vive en los objetos inanimados. Su sueño onírico es su experiencia de creación y su estado de vigilia es verdaderamente la conciencia trascendental turiya. La realización de la verdad es la liberación. El estado liberado en vida o Jivan Mukta es la propia conciencia turiya. Más allá de este estado está Brahman, que es Turiyatita, más allá del cuarto. En cada átomo de conciencia solo hay conciencia, y cuando vemos el mundo objetivo, no es más que una apariencia ilusoria, sostenida por las tendencias latentes o vásanas. Este estado
es la esclavitud y su abandono la libertad. Las tendencias densas y pesadas condicionan la existencia de los objetos inertes. Las medias, la de los animales, y las más sutiles, la de los seres humanos. Pero al margen de la percepción de estas divisiones, el universo no es más que la manifestación de la energía de la conciencia infinita, Chit Shakti. Continuará en el próximo video.